Te doy la bienvenida a Sinergias DI. Soy Lilian de la Vega, consultora en diversidad, equidad, inclusión y salud mental. Comencemos. Silvia Susana Jacome García es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y maestra en Educación Sexual por el CISES de Jalapa, Veracruz. Es autora del cuento Citlali tiene 3 abuelas, editado por el CONAPRED, y realizadora del cortometraje Adiós, hombre, adiós. Ha sido ponente en congresos de salud sexual y sexología y docente en maestrías en educación sexual en diferentes ciudades de la República. Es fundadora y directora de Educación y Comunicación en Sexualidad, Asociación Civil, y actualmente forma parte del Consejo Coordinador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, y está a cargo del Programa de Integración y Desarrollo Social de Personas LGBTTI en el sistema DIF de Jalapa. Ha practicado el deporte desde temprana edad y es la única persona en México que ha participado en torneos de Liga Mayor de Rugby, tanto en la rama varonil como femenil. Pues muy bienvenidos sean todos, es un gustazo estar acá de nuevo. Esta es nuestra tercera edición de Sinergias DI, entrevistas para aportar, para sumar desde la diversidad. Me da muchísimo gusto tener a la invitada que tenemos el día de hoy, una mujer a la que admiro y con quien he estado pues como siguiendo su trayectoria a lo largo de ya muchos años, yo creo que no sé, más de 15, no quiero ni hacer las cuentas. Pero bueno, el día de hoy voy a platicar con ella sobre un aspecto de su vida del que nunca hemos platicado antes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de rugby, un deporte que pues en el imaginario popular es sumamente violento, eso es lo que pues, yo también percibía. Pero preparándome para esta entrevista, creo que vamos a descubrir una faceta del rugby pues muy bonita y que para nuestra sorpresa creo que también podría aportar algo muy interesante para estas sinergias que estamos tratando de hacer en el sentido de qué podemos aprender del rugby nosotros que nos dedicamos a generar o a co-crear espacios inclusivos en las empresas. Y con esto quiero darte la bienvenida, Silvia. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Lilian, pues muy agradecida por la invitación y pues muy contenta de hablar de este tema que me apasiona. Sí, fíjate que lo he leído en muchas de tus posts que te sigo, soy súper fan. Sí, siempre leo que habla sobre este tema, pero tú y yo nunca lo habíamos conversado. Así es que me gustaría que, bueno, primero, antes de entrar en materia, te quiero hacer una pregunta para meternos en el contexto. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando te digo la palabra inclusión? Justicia. Pienso en justicia porque, pues bueno, yo soy una mujer trans y muchísimo tiempo y todavía en ciertos espacios no se nos incluye de la misma manera que al resto de la gente y eso, bueno, pues es totalmente injusto, ¿no? Porque pues por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O sea, tenemos la misma capacidad o podemos tener exactamente la misma capacidad que cualquier otra persona, pero por el hecho de ser trans ya se nos excluye, ¿no? Y así en muchísimos otros ámbitos. Entonces, por eso me parece que de entrada es un elemental sentido de justicia. Y me parece súper importante y relevante que lo abordes aquí para empezar con esta entrevista y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que, bueno, no creo yo, se dice y me parece que es maravilloso que este es justamente el siglo de lo trans y yo creo que vamos a ver cambios o que ya estamos viendo cambios súper importantes y pues lo celebro contigo. Y bueno, vamos ahora sí a entrar en este tema tan interesante por el que te convoqué. Me gustaría que nos compartieras, porque quiero que a todo mundo le quede claro que eres experta en este tema, ¿cuál es tu trayectoria en el rugby en, no sé, 3 a 5 puntos, brevemente?
Sí, mira, yo empecé a jugar rugby en el 82. Yo soy una mujer trans, me gustan las mujeres, eso digamos que me ayudó porque pues pude vincularme erótica y afectivamente con mujeres, me casé 2 veces, entonces yo me caso por primera vez en el 78 y en el 82 nace mi hija y fue una lucha constante desde muy chica de volverme hombre, ¿no? O sea, yo pues no sabía nada de lo que significaba ser trans, simplemente me gustaba lo femenino, me juntaba con las niñas cuando en mi infancia, luego me ponía la ropa de mi mamá, incluso me llegué a poner la ropa de mi esposa y yo decía, bueno, ¿cómo me quito esto? ¿Cómo volverme hombre de veras? Entonces, yo jugué fútbol mucho tiempo, desde muy chica, y cuando nace mi hija coincide que por donde vivo hay un anuncio de te gustaría conocer el rugby, jugarlo, etcétera, te invitamos. Es un deporte que apenas en el 72, o sea, estamos hablando 10 años antes de que yo lo empezara a jugar, llega a México por franceses e ingleses. Entonces yo ya había visto reportajes de este deporte, como bien dices, aparentemente es muy violento, muy rudo. Dije, con eso sí me voy a volver un hombre de verdad y voy a ser un padre de familia ejemplar para mi hija, ¿no? Me meto a jugar rugby, pues obviamente sigo siendo mujer, no me hizo hombre, pero el deporte me encantó por muchas cosas, ¿no? Por sus principios, por el desarrollo del deporte en sí mismo. Entonces, bueno, lo practiqué, pues que sería como hasta el 90, 90 y pues casi 10 años estuve jugando rugby varonil. Después, bueno, ya un poquito algunas lesiones y demás, lo dejé, me retiré aparentemente, pero pues en el 2002 me vengo a vivir a Jalapa, me entero que más o menos en esas fechas empieza el rugby femenil, coincide con que yo en el 99 empiezo mi transición como una mujer trans, porque pues por fin pude salir del closet ya a mis 40 y tantos años. Y entonces en el 2016, 2015 más o menos, me entero que hay un equipo de rugby en Jalapa, pues yo ya prácticamente 50 y tantos, casi 60 años, pero me mantenía bien en condición, yo seguía haciendo deporte, natación, etcétera, y voy a tratar de incorporarme al rugby ya en mi rol femenino. Eh, en un primer momento me niegan la entrada por ser trans, alegando que las niñas del equipo eran muy chicas y las podía lastimar. Al año siguiente, por una cuestión también así rarísima, recibo, como yo seguía la página de Facebook del equipo, recibo una invitación del coach para que conozca el rugby. Yo le había dicho al anterior que pues yo ya había jugado antes, ¿no? Entonces dije, pues no, seguramente es otro. Total, para no hacer el cuento largo, regreso ya, pues con ganas de incorporarme por la invitación. Me doy cuenta que es el mismo entrenador, nos sorprendemos tanto él como yo, pero bueno, le digo, oye, pues ya dame chance, las chicas ya estaban un poquito más grandes, yo había bajado de peso, ese año bajé muchísimo de peso, entonces bueno, ya la decisión fue de ellas, tuve un entrenamiento con ellas, me dijeron que no había problema y bueno, me incorporé, jugué como, pues hasta la pandemia, desde el 16, como 4 años, ¿no? 3 años y fracción, y bueno, pues lo disfruté muchísimo. Wow. ¿Y ya no juegas más? No, todavía después de la pandemia hubo un juego para ayudar a las chicas de la Universidad Veracruzana que se estaban preparando para la universidad. Volví a jugar y hubo dos situaciones, también fue muy, muy interesante porque pues yo sigo en contacto con algunos, no todos obviamente, ¿no? Pero sí con algunos de mis excompañeros, tanto de mi equipo como de otros equipos. Les hice saber también, eso también fue una historia bien interesante, bien bonita. Les hice saber que ahora pues soy Silvia y juego rugby femenil. Y entonces me invitaron, cada tanto organizan juegos de veteranos. Entonces fui y jugué con mis excompañeros, que además fue bien bonito porque pues ya hombres de mi edad, 60 años más o menos, pero yo como estaba entrenando con las mujeres, pues me mantenía en forma, ¿no? Entonces lo disfruté mucho y además también hubo rugby femenil en esos
eventos, entonces pude jugar tanto el varonil como el femenil el mismo día y en diferentes momentos, pero lo disfruté. Y después ya también coincidió con la pandemia, yo estaba ya entrenando al equipo, dije, bueno, yo voy a seguir pues ahora como entrenadora, pero bueno, se atravesó la pandemia, ya después de la pandemia ya como que no se organizó por lo menos el equipo que teníamos. Hay un equipo en Veracruz, muy bueno, por supuesto, pero bueno, ya me queda más lejos, yo estoy en Jalapa. Pero bueno, he seguido de cerca más o menos la trayectoria, ¿no? Ahora hay chicas que estuvieron jugando conmigo que están por ser seleccionadas a nivel nacional, entonces bueno, fueron pocos años tal vez, pero muy, muy fructíferos. Oye, qué interesante historia, la verdad única, tal como lo decíamos en la semblanza ahorita en la presentación, la única persona que en México ha jugado profesionalmente en una liga internacional, en la liga femenil y varonil, o sea, eso sí está súper original, y además en el mismo día, por lo que estás diciendo. Sí, bueno, esos fueron ya partidos de exhibición, pero sí, estuve en torneos, o sea, torneos reconocidos por la Federación Mexicana de Rugby en ambos casos. En diferentes años. En diferentes años, sí, porque además, bueno, y cuando jugué mi primer partido oficial como mujer, yo ya había cambiado mi nombre, entonces mi credencial, pues Claro. ya salió a nombre de Silvia, sexo femenino, pero yo tenía miedo de que, pues, hubiera reacciones, ¿no? El árbitro no puso ninguna objeción, jugué muy bien, o sea, me sentí muy bien. Y después hubo un entrenador que sí protestó, que no le pareció, pero fíjate qué cosas tan bonitas. Justo un grupo de chicas de otro equipo, en algún momento en Puebla, me hicieron pues un reconocimiento, ¿no? Me regalaron una playera y un diploma bien bonito, pues diciendo que, bueno, me admiraban y que, pues, por seguir jugando a esta edad y en mi condición de trans. Entonces, ellas jamás, jamás se opusieron a que yo, siendo trans, jugara con ellas. Al contrario, decían, pues nos aportas tu experiencia, nos obligas a ser mejores. Entonces, y es parte de la filosofía del rugby, de lo que, pues si quieres, al ratito platicamos, ¿no? Es que justo me lleva a eso, porque lo que me haces pensar ahora es cómo justamente, por lo poquito que pude investigar, pues contrario a lo que creemos, digo, sí es un juego rudo, sí es un juego de contacto claramente, pero también leí que es un juego donde se cuida a los jugadores, ¿no? Donde realmente no es como a matar, ¿no? Que de pronto esa es la impresión que tenemos desde nuestra ignorancia, quienes no lo conocemos, pero me hace pensar esto, que ya nos lo platicarás ahora mismo, que quizá en ese sentido también ha sido un contexto en el que se ha facilitado tu participación como mujer trans al hecho, digo, al haber esta situación de que hay un cuidado de los jugadores y que evidentemente tú no vas a abusar de tu fuerza física contra otro jugador porque no es parte de la otra jugadora, porque no es parte de la filosofía. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esto? ¿Cuál es la filosofía del rugby? ¿Por qué tenemos Sí, que pensar que no es tan violento como otros deportes? mira, cuando yo empecé a jugarlo, escuché una frase, ahora puede ser un poquito obsoleta por cuestión de género, pero en ese entonces se decía que a diferencia del fútbol, decían fútbol soccer, es un juego de caballeros jugado por bestias. Y el rugby es un juego de bestias jugado por caballeros. Wow. Digo, a lo mejor es muy patriarcal la frase, ¿no? Pero tiene un sentido muy interesante, o sea, bueno, lo vemos, ¿no? Y además yo que jugué fútbol, das un rozoncito al jugador y se revuelca sobre el campo y arma berrinche y entradas con muy mala intención. A mí me lastimaron jugando fútbol, soccer, me lastimaron con toda intención, o sea, no se me olvida el jugador que me lastimó, ni siquiera me ofreció una disculpa en algún momento, nunca, nunca. Entonces, cuando llego al rugby es totalmente diferente, ¿no? Hasta, casi casi hasta te piden perdón, ¿no? Te tacleo y perdóname, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay riesgos, ¿no? Independientemente de ser trans o no, pues
las corporalidades son muy diversas entre hombres, o sea, entre los mismos hombres y entre las mismas mujeres, ¿no? Hicimos una gira a Venezuela en el 85, a Caracas, jugamos contra un equipo de Bélgica y eran hombres de 2 metros, de 120, 130 kilos de peso, y nosotros teníamos jugadores de unos 60, Claro. 60 kilos, ¿no? Y sin embargo, nadie salió lastimado. ¿Por qué? Porque hay técnicas, ¿no? O sea, aparentemente es muy rudo y la melee y se forma, pero todo eso está perfectamente controlado, ¿no? Claro, hay lesiones como en todos los deportes, pero nunca, nunca con mala intención, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios del rugby. Y otro es que lo Bien. importante, sí, perdón. Permíteme hacer un paréntesis porque me parece muy importante esto que estás diciendo y yo quiero como corregir un poquito lo que dije antes, porque pues ahí había un perjuicio de mi parte, ¿no? Efectivamente, o sea, las corporalidades, lo estás diciendo tú, independientemente de que sean hombres o de que sean mujeres o de que sean personas cis o sean personas trans, evidentemente las corporalidades son súper diferentes en todos los casos. Y bueno, pues en todo caso, en este deporte se cuida eso y se tiene conciencia de eso, ¿no? Me encantó escucharlo. Perdón por la interrupción. Continúa con lo de la... Sí, no, y además es un deporte muy diverso, no, no solo, no me refiero solo a la diversidad sexual, que bueno, tuve compañeros gays, compañeras lesbianas, ¿no? Yo como trans practiqué el rugby, sino que, por ejemplo, la diferencia de deportes, digamos, el básquetbol, donde, pues si no mides, por lo menos en México, 1,80, 1,90, pues Claro. olvídate, básquetbol, ¿no? En el rugby, cualquier cuerpo es útil, o sea, puede llegar una persona de 1,90, de 100 kilos de peso, y hay posiciones en donde pues se aprovecha ese peso, ¿no? Para el arrastre, para el empuje, para el tacleo inclusive, y hay posiciones en donde lo que se requiere es velocidad. Y en el equipo que teníamos, bueno, en ambos, pero en el equipo de hombres me acuerdo, un chico que le decían el ardilla, corría, pero impresionante, y era de uno, no más de 1,60, pero muy, muy veloz. Entonces, se reconocen todas las, o sea, todos los cuerpos son útiles, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y otra cosa es que a diferencia de muchos deportes donde ganar a toda costa es lo más importante, incluso creo que un coach de fútbol americano decía, ganar no es lo más importante, es lo único. ¿Y a costa de qué? Pues quién sabe, ¿no? Y lo vemos en el fútbol, ¿no? Las marrullerías que hay con tal de ganar, digo, cómo le pegan a Messi, a Maradona, a Ronaldo, ¿no? O sea, a Pelé. Eh, y en el rugby, no, en el rugby, claro, el objetivo es ganar, pero el objetivo principal es pasarla bien, divertirnos, o sea, no ganar a toda costa. Incluso no se habla mucho de perder, ¿no? Bueno, cuando pues el otro equipo era mejor que nosotros o que nosotras y nos ganaba, pues decíamos, aprendimos, no perdimos, aprendimos, porque pues siempre aprendes y además hay una filosofía bien bonita que le llaman el tercer tiempo, donde después de cada partido vas y convives con los jugadores del otro equipo. Yo no me gusta incluso decirles ni rivales ni adversarios, son compañeros de deporte. La única diferencia es que pues tienen que anotar en la otra cancha, ¿no? En la cancha diferente a la nuestra y defienden otra camiseta, pero son compañeros. De hecho, muchos de los amigos que conservo de cuando jugué rugby varonil jugaban en otros equipos, pero pues nos llevábamos bien, ¿no? A la gira de Venezuela nos acompañaron 3 o 4 jugadores de otros equipos que nos reforzaron, hicimos una muy bonita amistad, y aún cuando no jugaran de nuestro lado, pues ese tercer tiempo en donde dice, oye, qué buen tackle me pusiste, qué anotación tan excelente, y se forma una camaradería también muy bonita. Y en el caso de las mujeres, bueno, es todavía, bueno, yo lo disfruté todavía más, si es que cabe el término, porque eh, por lo mismo que no se privilegia la fuerza tanto, pues la estrategia y la técnica y el uso de jugadas, eso también le da un carácter. Yo
yo sí diría que el rugby femenil tiene una característica muy importante, que además lo vemos ya a nivel internacional. Si tú ves a los jugadores varoniles de Nueva Zelanda, que son así lo máximo, ¿no? Son unos hombres muy, muy fuertes, y las mujeres no, las mujeres son más finitas, más delgadas, pero con una estrategia también muy interesante. Entonces, es un deporte para, literalmente para todos, para todas y para todos. Qué increíble, qué interesante. Mi siguiente pregunta tenía que ver, pero pues un poco ya nos lo estás diciendo, ¿en qué tanto la perspectiva de diversidad, de equidad y de inclusión tú crees que haya logrado pues permear este deporte? Pero por lo que escucho, pues es un hecho, ¿no? Sí, fíjate, por ese lado te digo, a diferencia del fútbol, digo, en México, que yo sepa, jugadores de fútbol profesional de primera división gays, pues dos o tres que han salido del closet, pero contaditos, ¿no? ¿Por qué? Por la presión social, por el machismo. En el rugby, no, en el rugby, digo, tenemos compañeros abiertamente homosexuales, iban con su pareja, no ha pasado absolutamente nada. En el tema del rugby femenil también. Y además se rompen estereotipos, ¿no? Porque pareciera que un hombre homosexual pues tiene que dedicarse al ballet, al arte, a la actuación, ¿no? Y no al deporte, porque el deporte se necesita ser muy machito, ¿no? Y no es cierto, o sea, son cosas diferentes. Hay hombres homosexuales muy fuertes, hasta muy rudos que pueden ser, y eso no afecta absolutamente nada. O sea, eso en el rugby está muy, muy claro, ¿no? No hay una diferencia. Ahora, sí he de decir que desgraciadamente hace como un año o dos ya se suscitó una polémica, porque bueno, el, el rol de las mujeres trans en el deporte, pues digamos, las mujeres trans, los hombres también, pero principalmente las mujeres trans, hemos sido, y tú lo decías, ¿no? Estamos en el siglo, no que esté de moda, no que haya más, sino que hay mayor visibilidad y estamos alcanzando lugares en donde antes era impensable. Hoy en día tenemos dos diputadas federales trans, cosa que jamás había sucedido. Entonces, el deporte no es la excepción. También en el deporte estamos incorporándonos. Entonces, ha habido desde la ignorancia, desde la transfobia, desde posturas muy conservadoras, esa idea de que llevamos ventaja porque nacimos con un cuerpo de hombre y se olvidan que pues hay reglas, el Comité Olímpico lo tiene muy claro, ¿no? O sea, yo no puedo jugar y además me lo dijeron, ¿no? O sea, me pidieron, ¿cómo se llama? Certificar que yo llevaba tratamiento hormonal de 5 años atrás, ¿no? En mi caso eran como de 10, ya llevaba yo con tratamiento hormonal, porque las hormonas, o sea, la fuerza está en la testosterona, ¿no? Cuando en los 80 las mujeres de Europa, bueno, de Alemania del Este y de la Unión Soviética empezaron a romper récords como locas, les hicieron un examen y descubrieron que estaban consumiendo testosterona. Entonces, y claro, ahí sí está pero totalmente prohibido que una mujer consuma testosterona. Entonces, si al consumir testosterona te da más fuerza para ser mejor deportista, pues al consumir estrógenos y reducir tu nivel de testosterona, pues baja tu fuerza. Y estamos entonces prácticamente en igualdad, ¿no? Y además, como te decía, independientemente de que los cuerpos son diversos, ¿no? O sea, yo les decía cuando se quejaba este señor, ¿no? Que yo jugaba rugby siendo trans, yo decía, bueno, y si llega una mujer cisgénero de Noruega que mida 1,90, yo mido 1,72, imagínate que mida 1,90 y que pese 95 kilos de peso, mucho más de los 80 que peso yo, no la van a dejar jugar, ¿no? Claro. Entonces, o sea, desgraciadamente en el rugby también está esa discusión de si las mujeres trans podemos jugar en la rama femenil, pero también hay otras miradas que dicen, no, tenemos que hacer las investigaciones necesarias para que puedan competir en igualdad de condiciones. O sea, hay dos principios aparentemente irreconciliables. Uno, la seguridad de las jugadoras, ¿no? Por encima de todo, pero otro también la inclusión. Entonces, ¿cómo podemos ser incluyentes
sin poner en riesgo la seguridad de las jugadoras, es lo que se está platicando y estoy segura que se va a llegar a una buena decisión para seguir siendo incluyentes en este deporte. Pues la verdad que qué alegría, porque justamente otro de los prejuicios que yo veo también en torno al rugby, justamente es el hecho de que un deporte que se ve tan violento pueda ser un deporte que está quizá a la vanguardia de la parte de la inclusión y también un deporte que curiosamente cuide tanto y un deporte donde se ponga por encima de la competitividad, que es algo tan propio del deporte, pues la convivencia, el respeto por los otros compañeros, como dices, no contrincantes. O sea, creo que sin lugar a dudas, sí puedo ver toda esta parte de inclusión permeando este deporte y ojalá siga avanzando y lleguemos a un lugar en donde haya mucha más justicia, como lo dices tú, ¿no? Ahora, algo que me gustaría que entretejiéramos aquí, Silvia, es ¿qué le puede entonces aportar con todo esto que hemos dicho el rugby y su filosofía a esta perspectiva de DI? Porque como tú sabes, estas entrevistas están principalmente enfocadas a consultores en DI como tú misma, como yo. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Porque, para empezar, lo que te decía de la diversidad, ¿no? Que podemos hablar de diversidad sexual, pero podemos hablar también de diversidad corporal, de diversidad de habilidades, en fin, ¿no? O sea, cuántas empresas, ¿no? Para centrarnos en el tema que muchas veces es donde más falta hace esta diversidad, esta inclusión, se nos rechaza por ser lesbianas o por ser trans, ¿no? O por ser gays a los hombres, cuando pues el objetivo, ¿no? Del cargo, del puesto, pues no es la sexualidad, ¿no? O sea, es algo mucho, muy diferente y donde, sin importar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, podemos tener las mismas capacidades y las mismas habilidades, que es lo que se privilegia en el rugby. O sea, a mí jamás me preguntaron si yo era lesbiana, si yo era trans, si yo era gay, cuando fui a querer jugar, ¿no? Yo empecé a entrenar y bueno, vieron que tenía ciertas habilidades, para que el equipo funcionara bien y me incluyen. Entonces, yo creo que esa es una. Y otra, pues el respeto, ¿no? El respeto a la persona. O sea, lo que cuenta es la persona, independientemente de su sexualidad. Y yo creo que en el ámbito empresarial, también lo que cuenta es la persona, lo que debe contar es la persona independientemente de sus títulos académicos y de cuántos libros haya leído o haya escrito o lo que sea, ¿no? Ya en el ejercicio profesional, bueno, pues ya alguno podrá tener un poco más de habilidades o de capacidades que otro, que otra, pero no pasa por la sexualidad que viva cada quien, ¿no? Y por otro lado también, pues yo creo que así como en el rugby, cualquier cuerpo es válido para el deporte que es muy diverso y muy amplio y muy, que tiene muchísimas peculiaridades, ¿no? A diferencia, por ejemplo, como te decía, a lo mejor de una manera muy estereotipada, ¿no? Del básquetbol, que pues mientras más alta, más alto seas, eres mejor. Eh, pues en el rugby todos los cuerpos son válidos. Y yo creo, y estoy segura que también en las empresas, obviamente, pues no todas, la empresa que tú me digas, no todas las personas vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a tener una función cada quien y lo que sí, cada quien va a aportar, ¿no? O sea, que eso es algo que en el rugby a mí me encantó. O sea, por ejemplo, en las camisetas, no sé ahora, pero cuando yo lo jugué, tanto el varonil como ahora el femenil, la camiseta tenemos el número y ya, el nombre no, porque no somos, yo no soy Silvia Jacome, yo era, este, Padma, así se llamaba mi equipo, Padma, ¿no? En el femenil, Barbarians en el varonil, y ahí, pues, el que hace la anotación, pues es el que estaba en ese lugar en ese momento, pero no podría haberlo hecho sin la participación de todas las demás personas, igual que en el trabajo. O sea, habrá quien a lo mejor, pues vamos a pensar en un cirujano que salva la vida a alguien, pero no lo hace él solo, hay
un enfermero, una enfermera, un anestesiólogo, una señora que limpió el quirófano o un señor que limpió el quirófano para que todo estuviera en orden. Entonces, ese sentido de inclusión que se vive en el rugby, yo creo que se puede aplicar prácticamente en cualquier actividad humana. Padrísimo. Y yo finalmente quisiera terminar con una cita antes de hacerte la última pregunta de una mujer que me encontré cuando estaba investigando. Se llama Catherine Kinsier y es una filósofa que además de ser filósofa le encanta el rugby y creo que lo practica. Y dice, solo en la cancha de rugby uno toma conciencia de la fragilidad de las cosas. Se da cuenta de que todo se puede volver horrible, torpe, estúpido. Así se toma noción de su humanidad. Y esto es importante porque la vida es así, frágil. Me encantó, me encantó. Sí, sí, sí. Mira, yo lo viví, o sea, para mí el rugby es una filosofía de vida. O sea, yo dejé de jugarlo, pero no dejo de practicarlo, porque de hecho en mi transición no sabes cómo me ayudó, porque a diferencia del fútbol que te decía que jugué mucho tiempo y donde te dan una patadita y ya te quedas ahí 5 minutos a recuperarte, en el rugby te dan un buen tackle, te lastiman, sientes dolor y te tienes que levantar porque el partido sigue. Claro, claro, Eso, cuando llevé a cabo mi transición y me cerraban puertas y mi hermana no me aceptaba en la cena de Navidad si no iba vestida de hombre y donde me negaban la vivienda de una renta, no sabes cómo me pegaba. Pero yo decía, si yo en el rugby era capaz de levantarme y seguir luchando, pues en mi vida lo voy a hacer. Entonces, es de verdad una filosofía de vida. muchísimas gracias, Silvia. Y para cerrar, dándole continuidad a esto último que nos compartes, y te agradezco que nos compartes algo tan íntimo, si tú pudieras traducir el rugby en una emoción, ¿cuál sería esta emoción? Alegría. Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación tan grata. Y amigos, pues tendremos seguramente oportunidad de tener un PDF con estos tips que nos está dando Silvia, que nos está compartiendo, para que pues hagamos uso de ellos como consultores en DEI. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos ustedes y a Silvia en especial, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Sinergias DI. Recuerda que puedes dejar tus comentarios o reflexiones para enriquecer el diálogo y no te olvides de que puedes encontrar la grabación de esta entrevista en mi canal de YouTube @LilianDI. Te esperamos en la próxima edición para seguir sumando desde la diversidad.